primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6 al versículo 13. Ahí vamos a prestar atención y no pierda esa porción de la Escritura, porque serán los versículos que estaremos el día de hoy compartiendo. Hermanos, hoy quiero hablar de un tema que está relacionado con el carácter, con las emociones, con aquello que algunos han denominado como lo almático. Hoy quiero hablar acerca del orgullo, pero quiero posicionarme en el tema del antídoto para el orgullo. El antídoto es un medicamento que nos ayudará a contrarrestar algún mal. Y lo primero que quiero decir es que existe una gran diferencia entre sentir orgullo por un trabajo bien realizado o por el logro de algún familiar, y principalmente nuestros hijos, al orgullo que procede de la vanidad. El orgullo que representa un pecado es aquel concepto de superioridad y que no ha sido justificado y que se exagera. Además, las personas que presentan un orgullo que Dios aborrece son aquellas que menosprecian a las demás. El fruto del orgullo es la insolencia, la falta de respeto a la autoridad y el trato autoritario hacia las demás personas. El orgullo injustificado es algo que Dios no ve con buenos ojos. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice esto: la soberbia y la arrogancia aborrezco. Una dosis de orgullo, hermanos, que no rebase estos límites puede ser incluso saludable para la autoestima de aquellas personas que han sufrido algún tipo de violencia o de maltrato. Así que no podemos ir a un extremo respecto a lo que nosotros decimos en algunos momentos al sentirnos orgullosos por el logro de alguno de nuestros hijos. Podemos sentir ese tipo de emoción, pero cuando esto lo elevamos a un nivel exagerado, es ahí en donde Dios no aprueba lo que estamos realizando. Es claro que en la iglesia de los Corintios había un problema y era el problema del orgullo. Esta iglesia se sentía orgullosa de sí misma y de ciertas cosas que se estaban dando en el compañerismo que ellos tenían con los hermanos en la fe. Tal parece que el mundo había entrado al corazón de los corintios. Este es un problema que con una actitud pastoral el apóstol Pablo intenta disuadir. ¿Cuáles son sus argumentos que presenta para exponer el error en el que están cayendo los corintios? ¿Cuál es el antídoto que necesitamos utilizar para ser libres del orgullo? Y bueno, lo primero que debemos mirar es en el versículo 6 que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y ese versículo lo quiero leer en una versión un tanto más entendible, que dice así: he estado hablando de Apolos y de mí mismo para beneficio de ustedes, para que aprendan de nosotros lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que otro. Las palabras de Pablo en este versículo número 6 nos presenta el primer antídoto que necesitamos considerar para que el orgullo se vaya de nuestro corazón, y es estar centrados en las Escrituras. Las palabras que aparecen aquí es: no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Los corintios estaban haciendo juicios que no estaban siendo considerados por los parámetros de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, y cada creyente ha de sujetarse a la ley, o por lo menos debe tener una sujeción a los mandamientos que la Escritura nos da. La palabra que se menciona, ir más allá de lo que está escrito,
primero tenemos que decir que no es una censura al pensamiento, porque todos tenemos la libertad de expresión. Todos tenemos que razonar las cosas que escuchamos. Todos tenemos que pasar por la palabra, que es el filtro que nos va a indicar si algo verdaderamente es de Dios o no. Tenemos que andar en la verdad de Dios. Tenemos que abrazar esa verdad del Señor. Y es en la palabra de Dios en donde estamos fundamentados. Así que no es esto una censura o una prohibición de parte del apóstol Pablo para que los corintios dejen de investigar, de escudriñar, de leer o llanamente de pensar. No se trata de eso. En segundo lugar, no es la desaprobación de un juicio emitido. Pablo no está amonestando a los corintios por los juicios que están realizando hacia su persona. Pablo no está diciendo que el juzgar a los siervos o a los ministros del Señor o evaluarlos, escanearlos y dar una evaluación respecto a su trabajo. Pablo no está desaprobando ese juicio emitido, pues los juicios habremos nosotros de hacerlos desde el parámetro de la palabra del Señor. Si vamos a juzgar a alguien, tenemos que juzgarlo con rectitud. Tenemos que ir a la palabra de Dios para que podamos hacer este tipo de juicios. En el caso de los pastores, hay una serie de requisitos que en la carta de Timoteo Pablo estableció para los que son llamados a servir. Tienen que no ser hombres dados al vino, hombres de una sola mujer, hombres no codiciosos, no pendencieros. Y todos estos requisitos nos van a ayudar para juzgar con un juicio correcto a los hombres de Dios. Pero en este caso, lo que la iglesia de los Corintios está haciendo es salirse de estos parámetros escriturales y está juzgando a través de conceptos antibíblicos. ¿Qué significa no pensar más allá de lo escrito? Significa que no debemos saltarnos el reglamento. Usted sabe que en su trabajo, en la escuela, incluso en su colonia, el saltarse el reglamento, el estar fuera de estos parámetros nos van a ocasionar terribles problemas. Los problemas que se van a generar nos van a marcar desfavorablemente en la mayoría de los casos. Así que tenemos que estar alineados a los parámetros de Dios. Una de las excusas que la mayoría de las personas establece para no congregarse en la iglesia es que en la iglesia del Señor hay una serie de prohibiciones. Muchos dicen que en la iglesia los pastores, los líderes y los hermanos están prohibiendo las cosas que ellos estaban realizando. Mire, la Biblia nos habla de que nosotros no tenemos la facultad de prohibir ni de enjuiciar, pero sí somos llamados para enseñar la verdad de Dios. Debemos hablar con claridad esa verdad. Y Dios nos ha establecido en un lugar con una serie de lineamientos o reglamentos para que podamos tener el cuidado y la protección del Señor. Cuando estamos dentro de ese parámetro de los reglamentos establecidos por Dios, vamos a funcionar correctamente. Todos queremos lo mejor en la vida, lo mejor para nuestra familia, y tenemos entonces que adecuarnos a la obediencia de estos lineamientos divinos. La gente cree que los mandamientos de Dios y las leyes fueron establecidas para que ellos dejaran de experimentar el placer. Y en una sociedad en donde se promueve el placer y el hedonismo, la gente rechaza la enseñanza del evangelio. Pero no, estos principios nos van a salvaguardar. En tu hogar hay reglas y las reglas tienen que ser respetadas y ejecutadas. Tus hijos tienen que someterse a esas reglas. Hay reglas en el horario de entrada porque tú buscas proteger a los tuyos. Si le estableces un horario de llegada a casa, es porque tratas de salvaguardar la integridad de tu hijo. Aunque el hijo se enoje, aunque se emberrinche, aunque al hijo no le parezca este tipo de determinaciones, lo que tú estás buscando es el bienestar, el beneficio. Así que tengamos mucho cuidado con saltarnos el reglamento.
Esto significa entonces que es una enseñanza para que los cristianos aprendieran a tener un pensamiento bíblico. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, que para quitar el orgullo, el antídoto es estar fundamentados en la Escritura, es centrarse en la palabra de Dios. Les está enseñando a ellos a tener un pensamiento bíblico. Hay muchas respuestas que tenemos. Si podemos orar por los muertos, si debemos nosotros como creyentes bautizar a bebés, hay una serie de preguntas relacionadas a los dones espirituales. Si podemos hablar en lenguas en estos tiempos, si están vigentes los dones de sanidad y de milagros. Y todas estas respuestas tienen que darse a través de un pensamiento bíblico. No son los estándares del mundo, no es la sabiduría humana. Y en la iglesia, en los días de los Corintios, esta iglesia estaba siendo dirigida por la sabiduría humana, por los pensamientos que ellos albergaban, y no estaban considerando el pensamiento bíblico. La falta, fíjese esto, de la centralidad en la palabra de Dios va a producir orgullo en nuestro corazón. Cuando vamos más allá de lo que se ha escrito, nosotros no vamos a poder evitar los errores que se cometen cuando no nos centramos en la verdad de las Escrituras. Cuando vamos más allá de las Escrituras, vamos a comenzar a presumir talentos, habilidades, los dones, los éxitos que hemos alcanzado en la vida, nuestra familia, a nuestra esposa. Vamos a comenzar a hacer presunción de todo lo que tenemos y hemos recibido. Para evitar este tipo de errores, necesitamos vivir en el marco de los principios de la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser el centro de nuestro comportamiento. La iglesia de los Corintios se había extraviado, tenía motivos distintos. La iglesia de los Corintios no había entendido que ellos tenían que ser dirigidos a través de la luz de las Escrituras. No siempre es sano ni correcto seguir a los líderes. En esta iglesia de los Corintios, los líderes estaban siendo seducidos por los principios del mundo. No andaban en la luz de las Escrituras. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos de hacer una consideración. Cuando seguimos el liderazgo de un pastor en una iglesia local, habremos también de tomar la responsabilidad de estudiar. Nadie saldrá ileso, ni nadie será declarado inocente de no saber lo que la Biblia nos enseña, pues tenemos el privilegio, tenemos el compromiso como cristianos, pero también tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Debemos tomar el ejemplo de los hermanos de Berea, que se registra en Hechos 17:11. Ellos no solo se quedaban con lo que oían en el mensaje de los apóstoles. Ellos iban y escudriñaban, comprobaban, investigaban, leían, invertían tiempo para saber si lo que se estaba predicando era la verdad. Y todos debemos como iglesia tener ese alto sentido de compromiso, de vivir, de abrazar y de enseñar la verdad del Señor. Debemos tomar el libro, debemos abrir el libro, debemos obedecer el libro, debemos transmitir el libro. Nuestras enseñanzas tienen que estar basadas en la verdad de la palabra del Señor. Y debemos también invertirnos en escudriñar, en estudiar, en ir con un espíritu sensible para que Dios nos hable a través
de las Escrituras. Así que tenga cuidado con ir más allá del pensamiento bíblico, porque cuando vamos más allá de este pensamiento, nos llenamos en el corazón de una serie de distorsiones. Nuestro corazón se llena, y dicho con mucho amor y respeto, de basura. Nuestro corazón se llena de cosas que debemos desechar. Nuestro corazón se llena de ciertas cosas que nos lastiman y que lastiman a otros, y el orgullo comienza a ganar terreno cuando comenzamos a pensar fuera de la palabra del Señor. Si usted está luchando con ese sentimiento de superioridad, esa exageración injustificada, ese modo tan equivocado de menospreciar a las demás personas, de creer que es autosuficiente e incluso todopoderoso, le vengo a decir este día que hay uno que es todopoderoso. Los demás somos limitados. Los demás necesitamos la ayuda de otros. Los demás necesitamos trabajar en equipo. Ese viejo cuento del llanero solitario no es algo que deberíamos nosotros considerar como verdadero. Nos necesitamos. El trabajo en equipo dentro de la iglesia, en la familia y en cualquier lugar donde vayamos es trascendental para alcanzar el éxito, para llegar a la meta, para lograr los objetivos. Necesitamos mirarnos desde la perspectiva bíblica. Cada uno tiene que considerarse desde el sentido particular de lo que es. Nadie aquí debe tener un alto concepto de sí mismo, sino que debe tener el concepto correcto, ni tampoco debe menospreciarse, tampoco tiene que subajarse. La autoconmiseración es un pecado también. Hay personas que van por la calle, que en las redes sociales llenan sus muros de una serie de frases en donde muestran que tienen un problema en el corazón, una baja autoestima que necesita recuperarse. Necesitamos centrarnos en la palabra del Señor. Tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, y eso te ha dado un valor. Dios te ha formado, te tomó del polvo de la tierra y sopló aliento, y comenzamos a respirar. Y en ese valor que Él nos ha dado, al ser hechos a su imagen y semejanza, es en donde nosotros tenemos que ubicarnos, porque ese es el pensamiento bíblico. La Biblia dice que Dios nos ama. La Biblia dice que Él dio a su Hijo y que no quiere que nadie perezca. La Biblia dice que Dios nos ha hecho real sacerdocio y nación santa y un pueblo adquirido. La Biblia dice que, como lo cantábamos hace un momento, con la preciosa sangre del Cordero, esa preciosa sangre nos dio un gran valor. El Señor nos ha comprado, el Señor nos ha hecho suyos, somos coherederos de Él, somos sus hijos, y en esa verdad de la palabra tenemos que contextualizarnos y tenemos que posicionarnos. Eres un hijo de Dios y tienes un valor, pero algo ha venido a distorsionar el ambiente externo, la violencia, el maltrato, algo que hemos sufrido en la infancia, la carencia de amor, algo que nos ha marcado. Pero debemos nosotros hacer consideraciones importantes respecto a esta verdad fundamental de la palabra del Señor. Y no solo para resolver el tema del orgullo habremos de centrarnos en la Escritura, sino para enfrentar y dar respuestas bíblicas, respuestas que en realidad estén basadas en el consejo de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para quitar el orgullo de nuestro corazón, el antídoto para eliminar el orgullo, es que debemos tener presente que todo proviene de Dios. El versículo 7 dice: porque ¿quién te distingue, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Lo voy a leer en otra versión. ¿Qué los hace más importantes que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande? Como si hubieras logrado algo por esfuerzo propio. En las palabras de Pablo en este versículo 7,
El llamado que él está haciéndole a esta iglesia es que no pierdan de vista de dónde vienen todas las cosas que los corintios poseen. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4, dice que el amor no es arrogante. Y en el verso 6, al final del texto, dice que para que no se vayan a llenar de altivez. Es lo mismo que orgullo. Altivez y orgullo es exactamente lo mismo. Los corintios se habían olvidado de demostrar el amor genuino de Dios y en cambio le dieron lugar a la jactancia. Se jactaron en sus corazones, se llenaron de conocimiento, recibieron dones y todo lo que vino desde el cielo los había capacitado como una de las iglesias más bendecidas por el Señor en el asunto de los carismas. Había dones de interpretación de lenguas, había dones de sanidades, dones de fe. Los corintios tenían dones para hacer la obra del ministerio del Señor. Se mencionan por lo menos 9 dones que ellos tenían. Habían recibido estos vastos beneficios de parte del Señor. Los cielos se abrieron y ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento, ni Gálatas, ni Filipenses, ni las iglesias que Pablo sembró en Tesalónica, ni en ningún otro lado, mencionan todos estos dones que habían recibido por gracia del Señor. Pero este conocimiento y todos estos regalos amorosos del Señor estaban perdiendo a los corintios. Sintieron que por haber recibido todas estas cosas, ellos eran más espirituales que los demás. Abrazaron con beneplácito estas cosas que el Señor en su corazón había determinado entregarles. Pero así como lo reza la frase de una película e incluso caricatura, que cuando nosotros tenemos un poder, tenemos un alto sentido de responsabilidad. Debemos saber que entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. Que entre más recibimos de Dios, más responsabilidades habremos de cumplir. Dios nos demandará más, porque hemos recibido de acuerdo a la medida divina. Las preguntas que Pablo plantea son argumentos contundentes que intentan eliminar el pensamiento y la actitud de la iglesia de los Corintios, que se está gloriando en sí misma, está teniendo un corazón presuncioso. Cuando entendemos que el éxito que hemos alcanzado en la vida, el ministerio, la habilidad, el don, nuestra familia, los bienes que hemos recibido, los recursos espirituales que tenemos, son el resultado de un regalo que Dios nos ha dado y no es el resultado del esfuerzo, entonces vamos a quitar el orgullo de nuestro corazón. La clave es entender de dónde provienen todas las cosas que tenemos. Y dice Juan, él lo comenta de una forma magistral. En Juan 3:27 él señala: respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Así que el texto señala en el comentario de Juan que nada, absolutamente nada, puede venir a nuestras manos si no es Dios quien lo entrega y lo otorga. Somos sus hijos. Estamos bajo el cuidado divino del Señor. Él entonces nos entrega las cosas necesarias para que podamos cumplir de acuerdo al propósito que Él determina, el plan en cada uno, los recursos que vamos a necesitar para hacer frente a la obra del Señor. Así que usted, las cosas que ha recibido, las ha recibido del cielo. Lo que Dios le ha confiado, lo que Dios le ha puesto en sus manos y bajo el cuidado, es algo que debemos nosotros considerar como algo valioso. Debemos darle el aprecio y el valor que estas cosas tienen. Llegar a entender entonces que todo lo que se encuentra en nuestras manos es algo que proviene de Dios. Eso es clave también para humillarnos. Mire, la humildad es el antídoto para despojarnos y ser libres de toda actitud de orgullo y de altivez o de jactancia que podamos tener. Así que la humildad es reconocer las limitaciones, y esa es la parte esencial de que somos seres humanos. Tenemos limitaciones,
personales y hay capacidades en otros que quisiéramos tener y no las tenemos. Y cuando reconocemos las limitaciones, cuando las aceptamos y aceptamos lo que otros tienen y yo no lo tengo, entonces la iglesia puede funcionar en unidad. Entonces la iglesia va a colaborar en equipo. Entonces unos a otros se van a ayudar sin ningún sentido de altivez. Entonces todos habrán de participar reconociendo lo que otros sí pueden hacer y lo que yo definitivamente no puedo hacer. Entre las filas de la iglesia puede haber hermanas que cocinen de una manera singular. Y nadie habrá de hacer las recetas como esa hermana en particular. Hay quienes pueden tener alguna otra capacidad relacionada a las artes. Hay quienes pueden desarrollar oficios y lo pueden hacer de una manera magistral. Hay creyentes dentro de la iglesia que pueden tener dones, 1, 2, 3, los dones que de acuerdo a la voluntad del Espíritu le han sido otorgados. Hay quienes pueden recibir el don de la sanidad, de los milagros. Y las personas habrán de querer disfrutar de ese bien. Hay quienes dentro de la iglesia han recibido la capacidad para enseñar, predicar la palabra, evangelizar. Y lo que debemos tener muy en cuenta es que todos tenemos que colaborar para una misma causa. Todos tenemos que ser parte de una misma actividad. Pero, ay, queridos hermanos, hay una palabra que nos ha causado tantos males. Y no solo es la palabra orgullo, sino también la palabra envidia. A veces queremos tener y recibir más allá de lo que Dios ha determinado darnos. No nos queremos conformar. No queremos nosotros ser partícipes, pues anhelamos en muchos de los casos lo que otros tienen y yo no tengo. A Dios le place darle 5, darle 1, de acuerdo a lo que el Espíritu determina. Porque Él es sabio, porque Él es Dios, porque de Él es la iglesia, porque para Él es todo lo que nosotros hacemos. Así que el antídoto es la humildad. Y el mejor ejemplo de la humildad lo podemos notar en Jesús. En Filipenses capítulo 4, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo nos habla acerca del gozo. Y es la temática de toda esta carta. Tener gozo, regocijaos. Pero Pablo comienza a describir la vida de Jesús en un plano en el que nosotros tenemos que hacer una consideración especial. Ir al capítulo 2 nos debe marcar en nuestra conducta, en la manera de mirar la humildad desde el aspecto bíblico. Jesús vino desde los cielos y se hizo hombre. Dejó toda su gloria, su majestad. Pero lo más interesante es que Jesús renunció a sus derechos. Y es lo que en Filipenses Pablo le dice a la hermana Evodia y a Sintique, quienes están causando un terrible problema en la iglesia. Y Pablo les habla y les exhorta y les llama para que ellas vuelvan a la cordura y dejen este tipo de situaciones que están trayendo terribles males a la iglesia. Se formaron 2 grupos, 2 mujeres que inspiraban y que tenían influencia dentro de la congregación. El amor de estas mujeres líderes y que habían trabajado con Pablo en el pasado se había esfumado, se extinguió, algo pasó, algo detuvo la práctica de ese amor y la arrogancia tomó el terreno en el corazón. Lo que sí le quiero decir esta tarde es que no podemos estar vacíos nunca. Usted en su corazón tendrá siempre algo. O estará lleno del amor de Dios, estará lleno de los dones y de los regalos de Dios, o en su corazón tendrá altivez o arrogancia, o tendrá en el corazón algo que lo esté dañando. No podemos nunca estar vacíos. El Señor nos está llenando y nuestra copa rebosa. El buen pastor nos bendice. Y esas bendiciones que vienen de su mano son las que nos llenan y nos capacitan y nos ayudan
para que podamos seguir adelante bajo los principios de la palabra de Dios. Su corazón se habrá de llenar. Usted tomará la determinación de qué quiere que su corazón se llene. Su corazón se llenará de palabras que lo lastimen, que lo hieran, de palabras que tienen el potencial de asesinarle espiritualmente, de atentar contra su vida, contra su autoestima. Su corazón se habrá de llenar de algo. Y mi oración y mi deseo es que su corazón se llene de la presencia de Dios, que su corazón se llene de los beneficios que el Evangelio nos da, que su corazón se llene de amor y no de arrogancia, que su corazón se llene de bendición y no de maldición, que su corazón se llene, queridos hermanos, de reconocimiento hacia los demás y no de envidia por lo que otros están consiguiendo. Muchas veces hay personas que comienzan a mortificarse, como dicen en la costa, se preocupan pues, porque alguien está siendo beneficiado o bendecido. Comienza a hacer una terrible comparación. Tenemos que participar del gozo de los demás. Si Dios quiere bendecir de la manera que Él quiere hacerlo a otros, yo tengo como creyente y como hijo de Dios que honrar y glorificar su nombre por las cosas que Dios hace entre su pueblo, entre nuestros hermanos, entre los que son parte del mismo cuerpo al cual yo pertenezco. Y la iglesia de Corintio, esta amada iglesia, entonces estaba presumiendo, se sentía más importante que los demás. Y luego en esta versión me encanta porque dice, ¿por qué te la das de grande? Como si hubieras logrado algo por tu propio esfuerzo. Se desenfocaron. Volvemos a esta realidad de que ellos comenzaron a pensar que lo que habían obtenido provenía de su propio esfuerzo. Nada, y lo digo nuevamente, nada de lo que tenemos es el resultado de nuestro trabajo o esfuerzo, porque al final el mismo trabajo es de Dios. En este sentido lo quiero explicar. Si bien yo me esfuerzo y me levanto cada mañana para trabajar, me sacrifico en mi vida porque las horas que invierto en el trabajo representan vida. El tiempo es un recurso no renovable y es un recurso fundamental e importante en nuestra vida, porque estamos realmente perdiendo nuestra vida al estar dedicándola a estas actividades que nos habrán de dar el sustento y podamos llevar el pan de cada día a la mesa. Pero todo esto, aún aunque nos esforcemos y hagamos, todo esto debe estar en el contexto claro de lo que Jesús nos enseña y Dios nos ha hablado. Todo le pertenece a Él. Como el salmista lo dice en el Salmo 24:1, todo, los que habitan en la tierra, los que están siendo parte del cuerpo de Cristo, los que no son de la iglesia, todos, absolutamente todos, le pertenecen a Dios. Por eso a Él le habrán de rendir cuentas en algún momento de sus vidas. Todo es del Señor, la tierra, su plenitud, los que en Él habitan. Nada está fuera de sus manos. Así que debemos reflejar la humildad. Debemos ser humildes con los demás. Debemos reconocer que Dios está trabajando en nuestro ser. Y finalmente, el versículo 8 al 13 nos dice esto, y vamos ahí a la lectura. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Hay un dicho popular que seguramente usted lo ha oído,
que el maestro es superado por el alumno, que al paso del tiempo el alumno supera al maestro. Los corintios, fíjese, no solo pensaban que habían superado en conocimiento a Pablo, el varón que fundó la iglesia, el hombre que había predicado y había alimentado a la grey y había establecido las enseñanzas como el fundamento de aquella congregación. Ellos llegaron al punto de menospreciar a Pablo. Y las palabras que aquí son utilizadas en este lenguaje que Pablo está hablando, es la ironía. Él está mostrando un lenguaje sarcástico e irónico a la iglesia de los corintios. No es algo ortodoxo, no es algo que deberíamos nosotros tomar como propiedad y practicarlo a menudo. El mismo Jesús utilizaba la ironía con los fariseos y usted lo ha hecho cuando se siente tal vez desesperado o cuando quiere hacer entrar en razón a una persona. Cuando considera que alguien le está ofendiendo, se está burlando, de igual forma está haciendo uso del lenguaje de ironía. En el verso 8, Pablo empieza a decir, al parecer, ustedes ya no necesitan nada, ya son ricos, se sienten reyes. Y luego dice, y nos echan a un lado, lo están corriendo. No están considerando a Pablo un apoyo, ni siquiera están ya considerándolo como ese apóstol, ese hombre de Dios que habría de traer una palabra y ministrar sus corazones. Así que los corintios sentían que no tenían ninguna necesidad, sentían que habían enriquecido. Y no podemos dejar de citar Apocalipsis 3 con la iglesia de la Odisea. Cuando Dios le da la revelación a Juan en la isla de Patmos, le dice, tú que te sientes rica, tú que sientes que lo has alcanzado todo, eres una iglesia pobre, una iglesia que realmente no tienes nada, eres una desventurada, le dice el Señor. En esa porción de Apocalipsis 3, nosotros podemos encontrar el eco de lo que los corintios también están haciendo. Ellos se sentían así, y cabe resaltar que se sentían como reyes. Ellos creían que ya estaban reinando. Esto apunta hacia algo escatológico, que es el reino milenial. No sé si usted alguna vez ha escuchado decir a cristianos, yo soy el hijo de un rey, y como un hijo de rey me tienen que tratar. Soy hijo de un rey, así que tengo todos los derechos y los beneficios que los hijos de los reyes tienen. Y por eso se levantan y declaran, decretan y mandan a no sé cuántas legiones de ángeles para que hagan las cosas que ellos creen que deben merecer. Y los corintios estaban actuando de esta manera. Y por eso Pablo usa la frase y la palabra ojalá reinara. Y ahí está el lenguaje irónico, para que nosotros reináramos con ustedes. En otras palabras les está diciendo, ajá, ustedes dicen que son reyes y que tienen todo y que se han enriquecido. Ojalá eso fuera cierto. En su propia opinión, sí, ustedes viven en esa mentira. Ustedes creen que no tienen necesidad de nada y que son ricos. Pero Pablo afirma que esto está descontextualizado. Pablo les dice que no es verdad que ellos estén reinando ya. Y la Biblia sí nos enseña, hermanos, que vamos a reinar un día, que va a llegar el momento en que usted y yo vamos a gozar de estas cosas maravillosas del Señor. Pero no era este el momento. Esta iglesia era una iglesia desventurada como la de Apocalipsis, miserable, una iglesia pobre, ciega y desnuda. Esas eran las características de la iglesia de la Odisea. Y los corintios no tenían lo que ellos afirmaban tener. ¿Cuánto cuidado debemos de tener con esto? Nosotros debemos ir delante del Señor con una actitud reverente. Tenemos que pedirle, rogarle, suplicarle, clamarle, decirle que Él mueva su mano y nos ayude y nos dé todas las cosas. Lo que estamos entonces estudiando aquí es que para quitar el orgullo del corazón necesitamos transitar por el camino del dolor, el camino del sufrimiento, el camino en donde vamos a tener que llorar. No he visto mejor escuela que el desierto, no he visto mejor lugar que el valle de sombra y de muerte para que el orgullo sea doblegado. No he visto mejores oraciones que desde las prisiones más oscuras
de alguna ciudad. No he visto oraciones más sinceras que aquellas que son pronunciadas desde los hospitales. No he visto, queridos hermanos, situaciones de orgullo en momentos en donde la esperanza se ha terminado. No he visto la declaración de un médico hacia la salud de una persona que está siendo desahuciada y que el orgullo está imperando. No he visto que el orgullo se pueda mantener ante la muerte de un ser amado. El orgullo tiene que transitar por esta senda del sufrimiento, por este camino en el cual quisiéramos evitar. Preste atención a lo que los corintios están enseñando. Ellos quieren ser una iglesia de un evangelio chévere, de un evangelio de amor y paz, de un evangelio acomodado a su propia perspectiva, de un evangelio en donde quieren que todos sean personas que acepten lo que ellos están anunciando. Ellos quieren evadir el costo de lo que significa ser un creyente. Jesús nos ha prometido que en el mundo tendríamos sufrimiento. Esa es una promesa del Señor. Y cuando nosotros queremos llevar un evangelio en donde a todo el mundo le caigamos bien, algo no está siendo entendido o algo no está funcionando. Porque en Lucas 6:26 Jesús declaró esto: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así que cuando usted lleva el evangelio, cuando usted predica a otras personas y cuando usted quiere que esa persona tome en el buen sentido el evangelio, que esa persona se beneficie del beneficio que usted ha recibido, no siempre va a resultar como lo hemos proyectado en nuestra mente. No siempre se va a cumplir la expectativa. Jesús en su enseñanza también dijo que seríamos aborrecidos. Él también manifestó que por la predicación del evangelio nosotros seríamos vituperados. Incluso le dijo a los discípulos que los perseguirían, y eso se ve muy claro en Hechos. La narrativa de Hechos nos muestra cómo hubo persecución. Ellos se sentían reyes, pero vea, los apóstoles eran sentenciados a muerte. Pone un contraste y dice: ustedes corintios se sienten reyes, ustedes sienten que no tienen necesidad de nada y se sienten ricos. En cambio nosotros los apóstoles estamos siendo sentenciados a muertes como reos. Y le quiero explicar esa frase de Pablo. Resulta que cuando iba un imperio a conquistar un pueblo, se hacía una guerra brutal. Y cuando el imperio ganaba, ellos iban con el ejército y caminaban por las calles principales de la ciudad. Así que el ejército entraba con gritos, júbilo, victoria. Y la gente del pueblo miraba que habían ganado su ejército. Y entonces se sumaban a esa algarabía y se hacía un grande desfile como los que se dan en las importantes ciudades o como el que se da con frecuencia en esta ciudad de Iguala por diferentes motivos. Así que iba el ejército, iba la ciudadanía y atrás hasta el final iban los reos. Y tenían que saludar, le saludan los que habrán de morir. Así que todos estos reos eran soldados que habían perdido la batalla y que habían quedado vivos. Y ellos sabían que iban a morir. Y el texto habla de un espectáculo, está hablando de un anfiteatro, de un teatro. Ahí había guerra, tenían que pelear por un lado estos hombres, con animales, con fieras, y tenían entonces que defender su vida. Usted sabe cuál es el final de la historia. En la mayoría de los casos, todos los hombres perdían. Así que las bestias con violencia los atacaban y ellos morían en ese lugar, en ese teatro. Era un espectáculo. Y la gente alrededor, el pueblo, llenaba la gente ese lugar y de esa manera se entretenían. Y había un grito desenfrenado de la gente al mirar la lucha de estos hombres con estos animales salvajes. Ahí perecían, era derramamiento de sangre y eso nutría al pueblo, eso animaba al pueblo.
Y lo que Pablo dice es que los apóstoles son esos reos, que los creyentes y los apóstoles son esos reos. Así que viene el ejército vencedor, el pueblo, y Pablo viene junto a los apóstoles y los hermanos, los creyentes, y Pablo pensaba que los corintios venían atrás, porque son parte también de esa grey. Y cuando Pablo llega al anfiteatro, eso es lo que está diciendo aquí: soy reo, somos reos de muerte. Se da cuenta que en lugar de que vinieran atrás como reos, los corintios están siendo parte de la multitud. Los corintios están gritando también. Están ellos también celebrando que estos reos habrán de morir. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Cómo es posible? Yo pensaba que ustedes venían como reos sentenciados a muerte, pero por su orgullo, por lo que ustedes han dejado entrar en su corazón, ustedes son parte ahora del público desenfrenado que se está entreteniendo por este espectáculo. Por la causa del evangelio, querida iglesia, vamos a ser aborrecidos. Hay quienes quieren evitar a toda costa pagar ese precio. Hay quienes no quieren sufrir en esta vida. Hay quienes no quieren pasar por esta parte del camino, pero esto nos ayudará, porque en medio de este transitar somos capacitados para consolar a otros. El sufrimiento es necesario, porque cuando Dios permite que suframos, podemos ser usados para bendecir a otros. A través del sufrimiento, el Señor también nos va a bendecir, porque de esta manera nosotros podremos ser afirmados en nuestra vocación y en nuestra fe. Así que las palabras que Pablo está utilizando a finales de estos versículos nos tienen que llevar a la realidad de lo que es la vida de alguien que sirve al Señor con humildad y que su corazón está libre del orgullo. Pablo hace una alusión a su ministerio. En 2 de Corintios 11, 23, 27 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes innúmeros, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese era Pablo. Era el hombre que Dios había tomado para que el evangelio se expandiera en las naciones. Las frases de Pablo deben ser un eco en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Él decía que era una escoria y un desecho del mundo. Es decir, que los títulos no valían nada delante de Cristo, que la iglesia habría de bendecir cuando se levantaran para maldecirla. Los corintios no estaban viendo con buenos ojos que Pablo trabajara con sus manos. Pablo hace esa mención aquí en Corintios, porque para los corintios, para los griegos que eran parte de esta iglesia corinta, era algo no bueno, era una ofensa el que alguien trabajara con sus propias manos. Tenían arrogancia y decían: ¿cómo trabajas con tus propias manos? ¿Cómo es que te ensucias las manos para trabajar? Eso no puede ser acepto para nosotros los griegos. Eso era algo que de cierta manera cacheteaba a los corintios en la expresión que Pablo les está planteando. Para ellos era un estado de bajeza esta consideración. Ellos consideraban que alguien que trabajaba con sus manos no tenía el talento ni la capacidad de mandar a otros, que era alguien que no tenía la influencia ni la capacidad tampoco de poder hacer las cosas a través de los demás. Y Pablo trabajó con sus manos, pues él hacía tiendas. Hubo una etapa en su ministerio en donde tenía que trabajar y hacía estas tiendas y las hacía con sus manos. Pero hay alguien más que trabajó también con sus manos, y fue Jesús. Sí, el carpintero. Jesús de Nazaret, aquel hombre que incluso sus hermanos no le creían acerca de lo que Dios le había dado. La humildad está presente entonces en esta obra tan maravillosa en la vida de Jesús y en la vida de Pablo. Finalmente, hermanos, el texto dice
El texto habla en esta porción que estos corintios no podían aceptar que la gente hablara mal de ellos y ellos que se quedaran callados. Eso también era una cachetada. Eso que Pablo está escribiendo ahí, trabajar con las manos y no decir nada cuando alguien me está difamando, me está calumniando, me está señalando. Eso para los corintios era inconcebible. Y entonces Pablo dice, nosotros los apóstoles, cuando alguien viene, se levanta y nos juzga, nos señala, cuando nos difaman, guardamos silencio, bendecimos en lugar de maldecir. Y esto también me lleva a pensar en Jesús, porque cuando estaba en la cruz, en el madero, en lugar de maldecir, abrió sus labios para bendecir.